Voy a iniciar con la parte D. Entonces, ¿qué es una matriz? La verdad, una matriz es una regla, es un arreglo rectangular de n números dispuestos de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, las matrices son arreglos rectangulares, como este que tenemos aquí, y tienen un determinado número de filas y un determinado número de columnas. Entonces, de esta manera son las filas y de esta manera son las columnas. Y las matrices también se las representa por medio de paréntesis. Las matrices van a tener un determinado número de elementos y cada elemento tiene una representación. Entonces, por ejemplo, este elemento voy a hacer una matriz A, ¿sí? Esta matriz A va a tener sus respectivos elementos. Ese primer elemento va a ser el elemento A1, 1. ¿Qué significa ese número 1, 1? El primer número, el de aquí, me indica el número de fila, ¿correcto? Sí, sí están mirando mi pantalla. Sí, sí, profe. Listo. Entonces, si no están mirando, tienen que mirar qué está pasando con su internet. Listo, y con su configuración. Entonces, aquí, ese sería la primera fila, ¿sí? Los numeritos. Esa primera, el primer índice, A1, sería la primera fila. Y el segundo número 1 sería la primera columna. Por eso este elemento sería... Profe, qué pena, el internet ¿sí? muy lento, entonces no sé qué tema es. Vamos a ver hoy. Matrices. Recuerden que después les subo la clase. Si tienen el internet lento y pues la miran después cuando tengan un mejor internet. Listo, entonces esa sería la primera fila, primera columna. Entonces aquí, ¿qué elemento sigue? Aquí sería el elemento que tiene la primera fila, pero que ya está en la segunda columna. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar un elemento que está en la primera fila y la J columna, ¿sí? Vamos acá. El segundo elemento. Este tendrá segunda fila, primera columna. Este elemento de aquí, segunda fila, segunda columna. Bueno, así sucesivamente hasta tener la segunda fila hasta la J.ª columna. Bueno, y esto también podemos darle aquí puntos suspensivos. Y aquí vamos a tener a la I con la primera columna y este va a ser a la fila I con la segunda columna y así puntos suspensivos a la I, J. ¿Sí? A la I, J. Es lo mismo que tenemos aquí. Miren. Entonces miren que vamos a tener los elementos. Este va a ser el de la primera fila. Miren, primera fila, primera columna. El primer índice es el de la fila y el segundo es el de la columna. Por ejemplo, este de aquí, A22, fila 2, columna 2. Bueno, entonces aquí lo sacan al MN. Bueno, yo lo hice con IJ, ¿no? Pero ahí lo único que se cambiaría sería las no. Recuerden que si no tienen internet, pues después lo subo en YouTube y ya lo miran la clase. Entonces, eso sería filas por columnas. En mi caso, yo hice hasta y filas y J columnas. Entonces decimos que esta matriz tiene una dimensión, ¿sí? De I filas por J columnas, ¿sí? Aquí, si tiene M y N, entonces decimos que la dimensión de esta matriz es M filas por N columnas. Hagamos aquí un ejercicio numérico, ahí como para que ustedes se vayan dando cuenta. Por ejemplo, tienen 3, 2, 1, perdón.
3, 2, 1. Aquí tienen menos 1, 5, 4. Esta es una matriz que tiene, miren, dos filas, perdón, esta es una matriz que tiene eh, dos filas, dos filas por tres columnas. 1, 2, 3 columnas. ¿Correcto? Entonces, dos filas por tres columnas. Y recuerden de nuevo, pues si no tienen internet malo en este momento, después les subo el video y lo miran en YouTube. Miran la clase en YouTube, que la dejo después de esta, después de que terminemos. Entonces, miren que aquí tiene dos filas, tres columnas. Dos filas, ¿sí? Y aquí tenemos una, dos, tres columnas. ¿Qué decimos aquí? Que la dimensión de esta matriz A es igual a dos filas, ¿sí? Por tres columnas. 1, 2, 3. Entonces decimos que la dimensión de A es de 2 por 3. No significa que sea 6, ¿no? No es un multiplicador. Aquí solo lo dejamos 2 por 3. Esto significa que tiene dos filas y tres columnas, ¿sí? Entonces, esa es la dimensión de una matriz. El número de filas por el número de columnas. Por ejemplo, bueno, aquí hagamos el último caso. Aquí. Si yo tengo 1, 3, menos 1, 2, 4 y 1. Entonces, vamos a mirar qué dimensión es. Entonces, perdón, aquí, tiene dimensión de, contemos las filas, 1, 2, 3, y contemos las columnas que serían 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la dimensión de esta matriz? La dimensión, bueno, llamémosle B a esta matriz, y para no colocarle la misma. La dimensión de la matriz B será igual a 3 por 2. Miren que el primer número es el número de filas y el segundo número es el número de columnas. Entonces, esta matriz será de 3 por 2, la dimensión de B. ¿Listo? Esto es la parte de dimensiones y cómo nosotros definimos una matriz. Entonces, miren aquí, por ejemplo, esta matriz de aquí es una matriz de 2 por 2. ¿Por qué de 2 por 2? Porque miren, tiene dos filas, dos columnas. Cuando el número de filas es igual al número de columnas, decimos que la matriz es cuadrada. ¿Sí? Por ejemplo, esta matriz de aquí, la número 2, tiene 1, 2, 3 filas, miren, 3 filas, por 1, 2 columnas. Aquí decimos que es una matriz de 3 por 2. En la tercera, miren que aquí tiene 2 filas, entonces es 2 por, ¿cuántas columnas? 1, 2, 3. Esta matriz tiene una dimensión de 2 por 3. Y recuerden, si el número de filas es igual al número de columnas, como en este caso, podemos decir que esta es una matriz cuadrada. ¿Listo? A este tipo de matrices se les llama matrices cuadradas. Por ejemplo, esa matriz de aquí que tiene 3 filas por 3 columnas, como el número de filas es igual al número de columnas, podemos decir que esa matriz es cuadrada. Esta es la matriz 0. ¿Por qué? Porque todos sus elementos tienen el valor de 0. Y sería de 2 por 4. ¿Por qué? 2 filas, 4 columnas. Aquí una pregunta. ¿Cómo me representaría este 4? Aquí en la matriz 4. Venga, voy a borrar esto. Entonces, lo que yo quiero saber es cómo representar o qué número de elementos será este valor 4. Entonces, miren, este valor 4 está en la 1, segunda fila, 1, 2, tercera columna. O sea que para ese caso, el elemento A, miren, 1, segunda fila, 1, 2, tercera columna, 2, segunda fila, tercera columna, es igual a 4.
¿Qué estoy diciendo aquí? El elemento de A de la segunda fila, tercera columna, 1, segunda fila, 1, 2, tercera columna, es igual a 4. Por ejemplo, si ustedes hacen el elemento de la fila 3, columna 3, ¿sería igual a cuánto? En este caso sería igual a 5. Sí, bueno, y así ustedes pueden encontrar elemento por elemento. Por ejemplo, el elemento A21 sería igual a que tienen que encontrar la segunda fila, primera, segunda fila, primera columna, primera columna. Sería el número 3. Esa es la forma de cómo ustedes van a representar los elementos en una matriz y cómo van a encontrar la dimensión. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Listo. Entonces, si no hay preguntas, entonces voy a continuar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos definido qué es una matriz. Recuerden que una matriz es un arreglo rectangular de elementos, ¿no? Entonces, estos elementos pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser un determinado conjunto de elementos. Aquí también las matrices se representan por paréntesis, pero no es tan común que se representen de este tipo de manera. ¿Listo? Miren, aquí es cómo se la representa. Miren lo que yo les había dicho. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la primera columna. Aquí en el libro lo llaman renglón. Primera columna, tercer renglón. Es más común no escuchar renglón, sino fila. Columna, ¿sí? Fila. Ahora vamos a mirar igualdad de matrices. Es algo muy, muy lógico la igualdad de matrices. Cuando una matriz es igual a otra matriz. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2 y 3. Tengo esta matriz de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Entonces me pregunta si, por ejemplo, aquí en la parte 1, ¿esa matriz es igual a esa matriz? La verdad, para mí, o sea, las condiciones para que dos matrices sean iguales es que la dimensión sea igual. Esa es la primera condición. Y que los elementos, elemento por elemento, sean iguales. Por ejemplo, la primera condición, ¿qué dimensión tiene esa matriz? Miren, 1, 2, 1, 2, 3. Esa matriz es de 2 por 3. Miremos esa matriz. 1, 2, 1, 2, 3. También tiene una dimensión de 2 por 3. Quiere decir que en dimensiones las dos están iguales. Ahora miremos elemento por elemento. Por ejemplo, este primer elemento vale 4. Este primer elemento, ¿cuánto vale? 4 también, ¿no? Porque 1 más 3 es 4. Este segundo elemento de aquí es 1, miren que son iguales. Este elemento de aquí es 5, que son iguales. Este es 2, 1 más 1, 2, son iguales. Este es menos 3, este es 1 menos 4, 1 menos 4 menos 3, son iguales. 6 menos 6 da 0. Entonces, si ustedes miran aquí, estas matrices son iguales. ¿Por qué? Porque la dimensión es la misma en esa de aquí y en esa de aquí, y porque elemento por elemento es el mismo. Ahora, miremos esta de aquí. ¿Las dimensiones son iguales? Sí. Miren, esta es de 2 por 2. Esta es una matriz cuadrada. Esta es de 1, 2 por 2. Esta también es una matriz cuadrada. En principio, tienen las mismas dimensiones. Miremos si cada elemento por elemento es igual. Menos 2 y aquí tiene 0. ¿Son iguales? No. Miren, aquí tiene 0 y aquí es menos 2. Entonces ya tiene elementos diferentes. Quiere decir que esta primera matriz es diferente a esta segunda matriz. Las dos son diferentes porque tienen diferentes elementos. Miremos esta tercera. Pues aquí es más fácil de verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, esta primera matriz tiene dimensiones 2 por 2. 2 filas por 2 columnas. Miren esa matriz que tiene 2 filas por 3 columnas. Entonces miren que las dimensiones son diferentes. Aquí nos damos cuenta que las matrices son diferentes. Entonces recuerden que para que dos matrices sean iguales, su dimensión tiene que ser igual y
elemento por elemento también tiene que ser igual. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Por mi parte, no, profe. ¿No? No. ¿No? ¿El resto? ¿No? Listo. Listo, entonces voy a continuar. Ahora, vamos a mirar la suma de las matrices. ¿Cómo se suman dos matrices? Entonces, voy a definir aquí, voy a hacer aquí la suma de dos matrices. Voy a definir una matriz A, ¿sí? Mi matriz A tiene elemento A11, A12, bueno, hasta sucesivamente hasta A1J. Eso es lo que yo había hecho anteriormente. Bueno, hacia abajo, en la segunda fila sería A21, A22, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente hasta encontrar A2, la J-ésima matriz. Bueno, y aquí viene sucesivamente hasta tener A y 1, ¿sí? La yésima fila por la columna 1 A, la yésima fila por la columna 2, bueno, así sucesivamente hasta obtener el elemento de AI, J, ¿no? La fila I, la columna J. Entonces, ¿este qué va a tener? La dimensión de A. La dimensión de A. ¿Cuánto va a ser la dimensión de A? Va a tener I filas por J columnas, ¿correcto? Y voy a tener una matriz B. Miren que aquí lo que yo estoy haciendo es definiendo dos matrices. Entonces va a tener B11, bueno, sucesivamente hasta B1J, ¿sí? Bueno, aquí también va sucesivamente B y 1, bueno, sucesivamente a B y J. Lo que estoy haciendo aquí es, lo que estoy haciendo aquí es, lo que estoy haciendo aquí es definiendo las dos matrices. Bueno, la dimensión de la matriz B es igual acá. ¿A qué? A I por J. ¿Sí? Miren que las dos matrices tienen igual dimensiones. Voy a definir la suma en forma general. Entonces, la suma de dos matrices va a ser igual a ¿qué? A otra matriz, y esa otra matriz, ¿cómo la encuentro? Sumando elemento por elemento. Entonces, aquí sería A11 más B11, A12 más más B12, así sucesivamente hasta A1J más B1J, ¿sí? Entonces, bueno, así sucesivamente hacia acá. Aquí también hay uno, que es este de aquí, lo voy a sumar con B y 1. Bueno, y así sucesivamente hasta sumar elemento por elemento, hay J más B y J. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Tengo esta matriz A, tengo esta matriz B y encuentro esta matriz A más B. Ahorita hacemos un ejemplo y lo van a entender mejor. Entonces miren que la matriz A más B va a ser igual a la suma de cada uno de los elementos de A y B. Por ejemplo, el elemento A11 se suma con el elemento B11, el elemento A12 más el elemento B12. ¿Cuál es la condición para poder hacer esta suma? La condición es que la dimensión de A y la dimensión de B sean iguales. Si los dos tienen igual dimensión, entonces, si los dos tienen igual dimensión, tenemos que se puede hacer la suma de matrices. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Hagamos un ejercicio aquí. Un ejercicio ya con numeritos para que lo entiendan mejor. Aquí lo que yo hice fue hacerlo en forma general. Vamos a tener una matriz A que vale 1, 3, 5, menos 2, 4 y
1. ¿Sí? Y tengo una matriz B igual a 1, 2, 3, 4. ¿Yo puedo sumar A más B en este caso? A más B. ¿Se podría sumar? La verdad que en este caso no se puede sumar. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener una dimensión de 2 por 3. Miren que es 2 filas, 3 columnas. Y aquí tengo una dimensión de 2 por 2. Entonces, como tienen diferentes dimensiones, yo no puedo sumar a más B. O sea que si les sale un problema, si ustedes tienen que decir A y B no se pueden sumar. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que las dos matrices tengan igual dimensión. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, hagámoslo un poquito acá, 2, 1, 0, menos 1. Entonces, ahora, esa matriz B tiene 2 filas y tiene 3 columnas. Entonces, miren que esa matriz B tiene igual dimensión que la matriz A. Entonces, como tienen igual dimensión, entonces yo sí las puedo sumar. Si yo sumo A más B, si yo sumo esta matriz con esta otra matriz, ¿qué me va a dar? Otra matriz. Y esa otra matriz va a ser, ¿cómo la encuentro? Sumando término a término. Entonces, este término 1, ¿sí? Tiene que ser sumado con este término 1 de acá. Entonces sería A más 1. Este segundo término aquí tengo que sumarlo con el segundo término de aquí. Entonces sería 3 más 2. Tengo que sumar término a término. Este 4 tengo que sumarle con el término 0. 4 más 0. 5 más 3. 5 más 3. Menos 2 más 1. Menos 2 más 1. Y 1 menos 1. Entonces, en la suma se va sumando término a término. Cada término con cada término. Entonces, A más B será igual a ¿qué? Entonces, 1 más 1, 2, 3 más 2, 5, 4 más 0, 4, 5 más 3, 8, menos 2 más 1, menos 1, 1 menos 1, 0. ¿Sí? Esta matriz que obtengo aquí es la matriz que me da de sumar A más B. Entonces recuerden, ¿cómo la encuentran? Sumando término a término de la matriz A y de la matriz B. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Profe, una pregunta. Ujú. ¿En algún caso se puede sumar A más B más C, que si fueran de la misma dimensión? Sí, sí, claro. Por ejemplo, si tienes aquí, De la misma manera. ajá, de la misma manera. Supongamos que tienes otra matriz C y la quieres sumar con esa matriz A más B. Se la puede sumar siempre y cuando esta C también tenga igual dimensión. Por ejemplo, 1, 3, Dimensión. 0 y 0. Miren que aquí tiene 2 por 3, la misma dimensión. ¿Sí? Entonces, como tiene la misma dimensión, también se suma, se puede sumar. Entonces, si yo quiero encontrar A más B más C, ¿qué hago? Elemento con elemento. 1 más 1 más 1. 3 más 2 más 3. 4 más 0 más 4. 5 más 3 más 1. Menos 2 más 1 más 0. 1 menos 1 más 0. Y también da... Profe, Gracias, profe. profe, Ujú. las matrices también se pueden multiplicar o dividir, La verdad que las o matrices... solo van entre suma y resta. No, las matrices sí se pueden multiplicar. Ese es el siguiente tema que vamos a ver, la multiplicación. Y las matrices, la verdad, no se pueden dividir. Esa operación no existe en la parte matricial. Hay otro tipo de operaciones, pero la división no existe en las matrices. ¿Sí? Ya, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguien tiene más dudas? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Qué dice el resto? Que están tan callados. No, profe, sí, entendido. Está claro. Listo. Miren que en la suma, bueno, haciendo
esta sería la suma, ¿no? En la resta es lo mismo, ¿no? A menos B. Ahora voy a hacer la resta. Entonces, ¿cómo sería la resta? Igual, sino que ahora voy a restar elemento por elemento. Por ejemplo, aquí, A menos B sería 1 menos 1, me da 0. 3 menos 2 me da 1. 4 menos 0 me da 4. 5 menos 3 me da 2. Menos 2 menos 1 me da menos 3. 1 menos menos 1. El menos con el menos me queda 1 y esto me quedaría 2. Entonces miren que la resta tiene la misma metodología que la suma, pero ahora lo que voy a hacer es, restar, ¿no? ¿Sí? Restar término con cada término. Miren, 1 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 0, 5 menos 3, menos 2 menos 1, 1 menos menos 1, que sería 1 más 1 que me da 2. ¿Sí? Esa sería la forma de la suma y la resta. Miren aquí tienen un ejercicio más grande de suma de dos matrices. Miren que se va sumando término a término. 2 más 0 me da 2. 4 más 1 me da 5. Menos 6 más 6 me da 0. Bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? Esto sería como la multiplicación, perdón, sería como la suma y la resta de dos matrices, ¿correcto? Ahora, yo también puedo multiplicar cada matriz por un escalar. ¿Qué es un escalar? Un escalar es un número constante. Por ejemplo, quiero multiplicar el 3 por la matriz A. Cuando yo digo 3 por la matriz A, ¿a qué me refiero? A que el 3 lo voy a multiplicar por cada elemento de la matriz A. Entonces, ¿cuánto vale la matriz A? 1, 3, 4, 5, menos 2, 1. Entonces, 3 por A, miren, 3 por A, 3 por la matriz A, es igual a ¿qué? Al 3 multiplicado por cada uno de sus elementos. 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por menos 2 da menos 6, 3 por 1, 3. ¿Correcto? Entonces, cuando se multiplica una matriz por una constante o por un escalar, que es lo mismo, ese escalar vas a multiplicar cada elemento de la matriz. Miren, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por menos 2 da menos 6, 3 por 1, 3. Eso es, así se hace la multiplicación de un escalar por una matriz. Y también puedo multiplicar, por ejemplo, un número fraccionario, ¿no? Cualquier número, por ejemplo, lo voy a multiplicar por la matriz B. Un medio por B. Entonces sería un medio multiplicado por la matriz B. ¿Cuánto vale la matriz B? 1, 2, 0. 1, 2, 0. Miren que acá está. 1, 2, 0. 3, 1, menos 1. 3, 1 y menos 1. Entonces, un escalar multiplicado por la matriz B, ¿cómo lo puedo hacer? Multiplico el 1 medio por cada 1. 1 medio por 1, ¿cuánto me da? 1 medio. 1 medio por 2 me da 2 medios, que es lo mismo que tener 1. 1 medio por 0 me da 0. 1 medio por 3 me da 3 medios. 1 medio por 1 otra vez me da 1 medio. Y 1 medio por menos 1 me da menos 1 medio. ¿Sí? Entonces, cualquier número, cualquier escalar multiplicado por la matriz, lo que se hace cuando tenemos ese tipo de cosas, lo que se hace es multiplicar el número por cada elemento de la matriz. ¿Correcto? Miren que también se pueden hacer otro tipo de, o sea, combinaciones de operaciones, ¿no? Por ejemplo, suma y multiplicación de escalar. Supongan que voy a multiplicar el 3 por la matriz B y le voy a restar el 2 multiplicado por la matriz A. También nosotros lo que podemos hacer es combinar
es combinar operaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar un escalar por b, luego restarle el 2 multiplicado por el escalar. Entonces, lo que tendríamos en realidad es esto. 3 multiplicado por b, que es 1, 2, 0, 3, 1, menos 1, menos 2 multiplicado por la matriz A, que sería 1, 3, 4, 5, menos 2 y 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 3 por B, miren, 3 por la matriz B, menos 2 por la matriz A. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos haciendo por pasos. El 3 lo multiplico por cada elemento de la matriz B. Recuerden que la multiplicación de un escalar por la matriz, lo que se tiene que hacer es multiplicar el elemento por, perdón, la constante por cada elemento de la matriz. Entonces me queda 3 por 6 por 0. Aquí queda 9 por 3 por menos 3, ¿sí? Menos, aquí queda 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Y aquí, ¿cómo queda? 2 por 5 me queda 10. 2 por menos 2 me da menos 4. 2 por 1 me da 2. ¿Listo? Miren, ya que hice la multiplicación del escalar por la matriz, ya puedo hacer la respectiva resta. ¿Cómo hago la respectiva resta? Elemento por elemento. Entonces aquí me queda 3 menos 2 me da 1. 6 menos 6 me da 0. 0 menos 8 me da menos 8. Aquí 9 menos 10 da menos 1. 3 menos menos 4 me da 7. Recuerden que aquí me queda 3. Este menos con este menos se convierte en más. Por eso me queda 3 más 4, 7. Menos 3 menos 2 me da menos 5. Menos 3 menos 2 me da menos 5. Y esta matriz de aquí sería la matriz de multiplicar 3 por la matriz B menos 2 por la matriz A. Recuerden que si ustedes tienen operaciones entre matrices, al realizar la operación, siempre al final les va a dar una matriz. Miren que también pueden hacer una operación más larga, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer 4 por A más 5 por B menos C, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esta operación, bueno, y pueden hacer operaciones muchísimo más largas. ¿Cuál es la condición? La condición es que la dimensión de todas las matrices sea iguales para que se puedan operar. Cuando hay una suma o una resta, ¿no? Porque cuando hay la multiplicación de un escalar por una matriz no hay ninguna condición. El escalar vas a multiplicar todos los elementos de la matriz. ¿Listo? Entonces, miren que aquí en el libro, aquí lo hace en forma general. Miren que un alfa por... Entonces, este alfa sería el escalar. Entonces, multiplicador por la matriz pasa a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. ¿Sí? Aquí en las matrices también ustedes pueden sacar, por decir, un factor común. ¿Sí? Por ejemplo, A es 1 menos 3, 4, 2. 2A sería 2 menos 6, 8, 4. Lo que están haciendo, la verdad, es multiplicar a toda esa matriz por un 2. ¿Sí? Miren, menos un tercio por A. ¿Eso es igual a qué? A que si toman la matriz A y toda la multiplican por menos un tercio. ¿Listo? Y aquí son algunas propiedades de las matrices. Recuerden que las matrices tienen otro tipo de propiedades. Por ejemplo, la matriz A más la matriz 0.
esta es la matriz 0. Recuerden que esto no es un escalar, sino la matriz 0. Entonces, la matriz A más la matriz 0 es igual a 0 por la matriz A es igual a 0. A más B es lo mismo que tener B más A. Esa es la ley de la propiedad asociativa. A más B más C es igual a más B más C. Alfa por A más beta, perdón, alfa por A más B es lo mismo que tener alfa por A más alfa por B. Esa es la ley distributiva para la multiplicación. Y 1 por A es lo mismo que tener a la matriz A. Pues y es obvio, ¿no? Porque este 1 pasaría a multiplicar por cada elemento y cualquier número multiplicado por 1 pues me da el mismo número. Bueno, aquí tengo la suma de dos escalares, A más B, multiplicados por una matriz. Es lo mismo que tener alfa por A más beta por A. Aquí estaría aplicando la propiedad distributiva, sí, pero con los escalares. Miren, alfa por A más beta por A. ¿Listo? Entonces, hasta aquí acabaríamos la primera parte de las sumas. Miren, en el curso virtual ya le dejé los ejercicios que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Para que vayan estudiando. Y vamos a pasar con otro tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Porque hasta ahí acabamos la parte de la suma, resta y multiplicación por una escala. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿El resto? ¿No tiene preguntas el resto? No, profe. Las noticias. ¿No? El resto, miren que hay 20 participantes y responden 4 personas. Va a tocar hacerles prender la cámara. ¿Listo? Entonces no hay preguntas. Vamos con la multiplicación o el producto de dos matrices. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago el producto de dos matrices? Para el producto de dos matrices hay una condición. ¿Sí? ¿Cuál es la condición para multiplicar dos matrices? Que la primera, bueno, hagámoslo acá. Hagámoslo acá. La condición, pero regáleme que se trabó esto. Regáleme un minuto. No sé, el internet hoy está más lento que de lo normal para todos. Regáleme un minuto que se cargue esto. Bueno, entonces, mientras se carga, lo que vamos a hacer es multiplicar dos matrices. Entonces, aquí nosotros vamos a tener dos condiciones. Sí, perdón, una condición. ¿Sí? Una condición para poder multiplicar dos matrices. Entonces, ¿cuál es la condición? Entonces, la condición es la siguiente. Es que la primera matriz, de la primera matriz, el número de columnas sea igual de la segunda matriz, el número de filas. ¿Sí? Número de filas. Esa es la condición. Que el número de columnas sea igual al número de filas para que yo pueda multiplicar. Entonces, por ejemplo, yo tengo la matriz A. La matriz A va a ser 1, menos 1, 2, 1, 3, 1. La matriz B va a ser igual a 3, 1,
4, A2, 1, 3. ¿Sí? Entonces, miren, voy a ver si me cumple la condición. Miren que la condición es que el número de columnas de la primera matriz, bueno, antes que eso, yo voy a multiplicar A por B, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera matriz? Sería A y la segunda matriz a multiplicar sería B. Entonces, la condición es que de la primera matriz, ¿sí? Que de la primera matriz, el número de columnas, por ejemplo, para este caso, el número de columnas es 1, 2, sea igual al número de filas de la segunda matriz. El número de filas aquí es 1, 2. Quiere decir que esa matriz A por B sí la puedo realizar. ¿Por qué? Porque sí me cumple con la condición. Recuerden, ¿cuál es la condición? El número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Correcto? Si se cumple eso, entonces sí se pueden multiplicar. Entonces estas dos sí se pueden multiplicar porque se cumple esta condición. Ahora, ¿cómo voy a multiplicar? ¿Cómo voy a multiplicar? Entonces, para multiplicar, tomo la primera fila y la multiplico por la primera columna. Multiplico la primera fila por la primera columna. ¿Cómo me quedaría eso? 1 por 3, 1 multiplicado por 3, bueno, lo voy a hacer por pasos esta primera parte, más menos 1 multiplicado por 2. Esa sería la primera fila por la primera columna. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primera fila por la segunda columna. Entonces, la primera fila por la segunda columna, ¿cómo me quedaría? 1 por 1 más menos 1 por 1. ¿Correcto? Miren, esta fila por la segunda columna. Y por último, esta primera fila tengo que multiplicarla por la tercera columna. Entonces, al multiplicar eso por la tercera columna, ¿cómo me queda? 1 por 4, ¿sí? 1 por 4 más menos 1 por 3, ¿sí? ¿Qué hice? Multipliqué esta fila por esta columna. Miren, 1 por 4 y menos 1 por 3, ¿sí? Entonces miren que ahí ya tengo la primera fila de mi multiplicación de A por B. Ahora tengo que continuar con la segunda fila. Entonces, esta segunda fila la multiplico por la primera columna de acá. Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A 2 multiplicado por 3, 2 por 3 más 1 por 2. ¿Qué es lo que dice aquí? Miren, fila por columna. Esta fue la primera. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esta fila por la segunda, perdón, por la segunda columna. Por esta segunda columna de aquí. ¿Sí? Y eso va a ser igual a ¿qué? Entonces, esta fila por esta columna. Sería 2 por 1 más 1 multiplicado por 1. Entonces, esta fila por esta segunda. 2 por 1 más 1 por 1. ¿Sí? Y seguimos aquí. Sería esta segunda fila por esta tercera columna. ¿Eso qué me quedaría? 2 por 4. 2 por 4 más 1 por 3. Miren que aquí lo estoy haciendo paso por paso. Miren, esta segunda fila por cada una de sus columnas. Y por último, tendría que esta tercera fila
multiplicarla por esta primera columna, que me quedaría ¿qué? 3 multiplicado por 3 más 1 multiplicado por 2. Miren que aquí lo estoy haciendo paso por paso. Entonces ya multipliqué la primera fila, primera columna. Ahora, ¿qué sigue? Primera fila con la segunda columna. Entonces, ¿qué me quedaría? 3 por 1 más 1 por 1. ¿Correcto? Segunda fila por la segunda columna. ¿Y qué es lo que me hace falta? La tercera fila por la tercera columna. Entonces, ¿qué me queda? 3 por 4. 3 por 4 más 1 por, miren, esta fila por esta columna, 1 por 3. ¿Correcto? Y aquí, pues ya tendría la matriz que yo voy a multiplicar. ¿Sí? Miren, esta ya sería esta matriz que yo quiero multiplicar. Entonces, A por B sería igual a que, bueno, aquí ya voy a hacer las respectivas operaciones. 1 por 3, 3, menos 1 por 2 da menos 2. Aquí 1 por 1, 1, más menos 1 por 1 da menos 1. Y más por menos me da menos. 1 por 4, 4, y menos 1 por 3 da menos 3. Recuerden que aquí me dio menos 3 y este más con este menos me da menos. Y seguimos aquí. 2 por 3, 6, más 1 por 2 me da 2. 2 por 1, 2, más 1 por 1 me da 1. Seguimos aquí. 2 por 4, 8, más 1 por 3, 3. ¿Sí? Aquí 3 por 3 me da 9, más 1 por 2 me da 2. 3 por 1 me da 3, más 1 por 1 que me da 1. 3 por 4 me da 12, más 1 por 3 que me da 3. Y por último, aquí tengo que hacer es la respectiva operación. 3 menos 2 me da 1, 1 menos 1 me da 0, 4 menos 3 me da 1, 6 más 2 me da 8, 2 más 1 me da 3, 8 más 3 me da 11, 9 más 2 me da 11, 3 más 1 me da 4, 12 más 3 me da 15. Y listo. Esa matriz es la matriz que me da de multiplicar A por B. Sí, recuerden que si yo multiplico una matriz por otra matriz, al final me tiene que dar, pues la verdad, otra matriz. Recuérdenlo. Tiene que tener ¿qué condición? El número de columnas de la primera, en este caso son 2, tiene que ser igual al número de filas de la segunda. 1, 2. ¿Sí? ¿Y cómo hago para multiplicar? Multiplico fila por todas las columnas, después fila por todas las columnas, después fila por todas las columnas. Esa es la forma de multiplicar matrices. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, pero ahí no se podría B por A, ¿no? Ahí no se podría B por A. Buena pregunta es. Miren, B por A. ¿Qué pasa cuando ya voy a multiplicar B por A? ¿Cuál es el número de columnas de B? 3, ¿no? ¿Y cuál es el número de columnas de A? El número de columnas de A es 2. Entonces miren que el número de filas es diferente al número de columnas. Quiere decir que B por A no se puede multiplicar. ¿Sí? No se puede multiplicar. ¿Sí? Entonces, si les sale así, pues ustedes ponen que eso no se puede multiplicar. Multiplicar. Listo. ¿Sí entendieron? ¿Alguien tiene más dudas? No, profe, está claro. No, profe, está entendido. ¿Sí?
Entonces, miren, recuérdenlo. Siempre son las filas por las columnas. Y esta es la condición para que se pueda hacer una multiplicación. Hagamos otro ejercicio. Entonces, Profe, o sea que y las dimensiones de la nueva matriz serían el número de filas de A por el número de columnas de B, ¿cierto? Así sería para todo. el número de filas de A por el número de columnas de B. Sí. Ujú. Sí. Ah, listo, gracias, profe. Ahorita en el otro ejercicio nos vamos a dar cuenta. Entonces, hagamos otro ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Hagamos el ejercicio que está aquí en el libro. ¿Sí? Entonces, hagamos este ejercicio que está aquí. Tenemos A que va a ser igual a ¿qué? A 2, 0, menos 3. A 2, 0, menos 3, 4, 1, 5. 4, 1, 5. Y tengo una matriz B. Y la matriz B va a ser igual a 7 menos 1, 4, 7. 7 menos 1, 4, 7. 7 menos 1, 4, 7. 2, 5, 0, menos 4. 2, 5, 0, menos 4. 2, 5, 0, menos 4. Y menos 3, 1, 2, 3. Menos 3, 1, 2, 3. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar si se cumple la condición. Entonces, ¿se cumple la condición? Miren, número de columnas de A, que es la primera, es 1, 2, 3. ¿Y cuál es el número de filas de B? Mi profe. 1, 2, 3. ¿La condición se cumple? Se cumple la condición. ¿Por qué? Porque el número de columnas de A es igual al número de filas de B. Entonces quiere decir que la condición se cumple, quiere decir que yo sí puedo multiplicar. Entonces vamos a iniciar a multiplicar. Entonces recuerden cómo se multiplica. Entonces voy a multiplicar A por B. Entonces, para multiplicar A por B, ¿qué voy a tener? Voy a hacerlo de esta manera. Primera fila por... Regáleme aquí un minuto. Va a ser primera fila por primera columna. Entonces lo voy a hacer más directo, ¿no? 2 por 7 me da 14. 0 por 2 me da, bueno, aquí le voy sumando, más 0, más menos 3 por menos 3 me da, menos 3 por menos 3 me da 9, menos por menos más, 3 por 3, 9. ¿Listo? Esa sería la primera multiplicación, mi primer elemento. Voy por el segundo elemento. Entonces, la primera fila por la segunda columna. Entonces, ¿qué me queda? 2 por menos 1 me da menos 2. 0 por 5 me da 0. Bueno, aquí siempre no se olviden de que aquí tienen que irle sumando siempre. Y menos 3 por 1 me da menos 3. Recuerden que aquí me dio menos, es porque más por menos me da. ¿Listo? No lo olviden. Entonces, continuamos. Esta primera fila con esta tercera columna. ¿Sí? Siempre se va a hacer el mismo proceso. Entonces va 2 por 4 me da 8. 0 por 0 me da 0. Menos 3 por 2 me da menos 6. Y continuamos. Esta fila por la última columna. Entonces, ¿qué me queda? Eso me queda igual a ¿qué? Entonces, 2 por 7 me da 14. 0 por menos 4 me da
0, porque 0 por 4 es 0, y menos 3 por 3 me da menos 9. Miren que aquí ya multipliqué la primera fila por todas las columnas. Siempre tienen que multiplicar la primera fila por todas las columnas y después continuar con la segunda fila. Entonces voy a multiplicar la segunda fila por la primera columna. Entonces va a ser igual a ¿qué? 4 por 7, 7 por 4 me da 28. ¿Sí? Más 1 por 2 me da 2. 5 por menos 3 me da menos 15. ¿Sí? Y continuamos. Primera fila por la segunda columna. Sería 4 por menos 1 me da menos 4. 1 por 5 me da más 5. 5 por 1 me da más 5. Recuerden que aquí siempre tienen que irle sumando, pues dependiendo cuánto les dé la multiplicación de los signos. Miren que ya multipliqué por toda la columna. Tengo que pasar por ya multipliqué todo con la segunda columna, ahora tengo que pasar por la segunda columna. ¿Listo? Entonces viene esta fila por esta columna. 4 por 4 me da 16. 4 por 4 me da 16. Y sigue, ¿no? Más 1 por 0 me da 0. Más 5 por 2 me da 10. Ahora, ¿qué es lo que me hace falta? Multiplicar esta fila por la última columna para terminar. Entonces, 4 por 7 me da 28. ¿Sí? 1 por menos 4 me da menos 4. 5 por 3 me da 15. ¿Sí? Y aquí ya terminaríamos con la matriz. ¿Sí? Miren que multiplicamos la primera fila por todas las columnas, la segunda fila por todas las columnas. ¿Sí? Aquí ya realizamos nuestras respectivas operaciones. 14 más 9. ¿Cuánto les da? 23. ¿Sí? Menos 2 menos 3. Menos 2 más 0 menos 3. ¿Cuánto les da? Menos 5. 8 más 0 menos 6. ¿Cuánto les da? 2. 14 menos 9. ¿Cuánto les da? 5. Y seguimos aquí. 28 más 2 menos 15. ¿Cuánto les da? Esto les da 15, ¿no? 28 más 2, 30. Menos 15 les da 15. Menos 4 más 5 más 5. Menos 4 más 5 les da 1. Más 5 les da 6. 16 más 0 más 10 les da 26. Y 28 menos 4 más 15, ¿cuánto les da? 39, ¿no? 39. Y aquí tienen la matriz que da o que pueden encontrar después de multiplicar A por B. Entonces, miren lo que les decía su compañero. ¿Qué dimensión tiene? Tiene dimensión 2. ¿Sí? Dimensión 2 por, ¿cuántas columnas? 4. Esto es de 2 por 4. ¿Sí? Esta sería la dimensión de 2 por 4. Y esa sería la multiplicación de A por B. ¿Sí entendieron? ¿Tienen alguna duda? No, profe, está claro. ¿El resto? No, profe. Sí, claro. Sí, quedó claro.